Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Del ecosistema TIC al fin del ciclo de vida de sus componentes contaminantes. Abrimos el Polimedia con una frase clásica de Jaime Balmes, donde Balmes nos decía que hasta los sentimientos buenos, si se exaltan en demasía, son capaces de conducirnos a errores deplorables. En realidad esto nos rodea en todos los ámbitos de nuestra vida, pero cuando hablamos de medio ambiente, como es el siempre olvidado, pues tendemos a magnificarlo, tendemos a pensar que estamos obrando bien y en realidad nos está saliendo el tiro por la culata. De todo esto vamos a hablar un poquito en este Polimedia. Como objetivos, pues básicamente tenemos tres. Primero, definir qué es esto del ecosistema TIC. En segundo lugar, determinar los componentes del ecosistema TIC. Y por último, definir lo que se da a llamar un desecho electrónico. Como contenidos, pues primero vamos a partir de una definición, partimos para ver qué es esto, cuáles son los componentes que nos ocupan y cerramos hablando del ciclo de vida y el último tramo del ciclo de vida, que son los desechos electrónicos. Cerramos como siempre con unas conclusiones. Bueno, pues arrancamos. ¿Qué es esto del ecosistema TIC? Bueno, necesitamos tener un mundo sostenible y dentro de ese mundo sostenible, qué duda cabe que hoy en día pues, las tecnologías de la información, las comunicaciones forman parte del eje fundamental, del ABC de lo que es nuestro día a día. Dentro de lo que es el mundo, todo el mundo sabe lo que es un ecosistema, sabemos aquello de, bueno, pues en una zona determinada hay unos animales y unas plantas y etcétera que convive y hace frente común a pues, adversidades naturales, a la meteorología, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando a esto le ponemos el adjetivo TIC? Bueno, pues que en realidad estamos hablando de una versión informatizada de lo mismo. Estamos hablando de cómo conviven hardware, software, redes, la gente que maneja el hardware y el software, la gestión, es decir, cómo se generan los tráficos de trabajo, el llamado workflow, en torno a todo esto y cómo eso va unas cosas afectando a las otras. En realidad a nosotros nos importa sobre todo cómo todo ese pequeño ecosistema afecta al otro ecosistema, al ecosistema de partida del que hablábamos, de los animales, las plantas, las personas, etcétera, etcétera. Vamos a intentar describir cuáles son los componentes que nos ocupan, pero de momento baste una definición de partida. El ecosistema Green IT, el ecosistema TIC, representa una manera de pensar holística acerca de qué y por qué las TIC trabajan y esto es muy importante, sobre todo a quién y sobre qué impactan el trabajo. Bueno, cuanto a los componentes, pues los hemos definido un poco antes ya. Hablamos de todo lo que es el hardware, de todo lo que es el software, de todo lo que son las redes que unen una organización. Pero además hablamos de las personas. Las personas, la cultura organizacional de las personas y cómo se manejan esas personas. Es decir, cuáles son las estrategias de gestión que esas personas tienen no solamente para el manejo, no solamente para la instalación, sino también para la compra y sobre todo para deshacerse de estos bienes, de este software, de este hardware, en el momento que ya no se necesita. Tenemos que tener en cuenta que no solamente cuando hablamos de una organización hablamos de un mundo cerrado, sino también de lo que se da a llamar los stakeholders, es decir, proveedores, clientes, socios, la sociedad en general que rodea esa organización. Esto es, nosotros podemos tener nuestra casa muy limpia, podemos tener nuestra basura tirada dentro de nuestro cubo de la basura, pero verdad que no quedaría bien que cuando bajáramos la basura a la calle fuéramos soltando por la escalera inmundicias y dejáramos también la calle llena. Nuestra casa estaría limpia, pero el mundo no. Cuando hablamos del ecosistema TIC hablamos de que, bueno, cuidado, tenemos que limpiar, tenemos que proteger el medio ambiente, pero no solamente dentro de nuestra organización, también a lo que nos engloba. Y aquí os disparo una pregunta, ya que estamos dentro de una organización que es la Universidad Politécnica de Valencia, y os sugiero que preparéis una lista de los componentes del ecosistema TIC de la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, todo esto, como veis, se asemeja mucho al ciclo de vida de los seres vivos. Los seres vivos nacen, se reproducen, mueren. Bien, bueno, pues nosotros tenemos también dentro del ecosistema TIC un ciclo de vida. Un ciclo de vida que según cómo lo enfoquemos, según el tipo de estudio,
empieza desde que compramos un bien hasta que nos deshacemos de él. Esto sería el enfoque de Energy Star. Ya sabéis, en todos vuestros monitores, en todos vuestros aparatos aparece un logotipo Energy Star. Esa tipología de forma de ver el ciclo de vida empieza únicamente cuando compramos algo, cuando lo traemos a casa, pero últimamente lo que se considera más correcto es que el ciclo de vida empiece desde la extracción de los materiales, desde que en una mina se saca coltán, desde que en un momento dado se genera el plástico que va a envolver la carcasa de ese producto. Y, por supuesto, al final no solamente se trata de me he deshecho de él higiénicamente, es decir, lo he dejado en un punto verde o lo estoy desmontando por mi parte, sino qué va a pasar, cuál es la retirada final, cuál es el reciclado, cómo tratamos esos desechos. Ya introduzco un término del cual vamos a hablar a continuación. Hay que tener en cuenta que no solamente importa el producto, sino que importa también cuál es el empaquetado, cuál es el transporte que se le da, cómo se almacena, cómo se vende, cómo todo eso puede llegar a degradar el medio ambiente. Bueno, y llegamos a esa última parte y es, vale, ya hemos acabado el ciclo de vida, ¿y qué hacemos con los desechos? ¿Veis? Hay una pirámide que es una imagen clásica de la jerarquía de la gestión de residuos. Yo sugiero que no solamente prestéis atención a lo que aquí veis, sino que busquéis por internet, hay muchas alternativas y discutáis dentro de vuestro foro interno cuál puede ser mejor para aplicar en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las oficinas, la vida útil promedio de los equipos informáticos es de 3 a 5 años. Esto implica que hay una enorme cantidad y una montaña de basura creciente en todo el mundo solamente con desechos tecnológicos. Cerramos brevemente con una definición de lo que es esa basura electrónica, e-waste, que se define como un tipo de residuo consistente en cualquier dispositivo eléctrico o electrónico roto o no deseado. Y cerramos con unas breves conclusiones. Llamaremos ecosistema TIC a las redes, hardware, software y mapa dinámico de relaciones e interconexiones que muestra cómo varios componentes influyen e impactan sobre otros. Es decir, estamos hablando de una manera holística, es decir, que el todo es mayor que la suma de las partes. Los componentes de un sistema TIC, como hemos visto, serían el hardware, el software, las redes, las estrategias de gestión, las personas, las estrategias de compra, la cultura, las conexiones, todo lo que rodea las TIC. Y habíamos cerrado con la definición de desecho electrónico, que es un tipo de residuo consistente en cualquier dispositivo eléctrico o electrónico roto o no deseado. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.